David. Muy interesante lo que decís, ¿no? Cómo esta comisión surgió a raíz de un proyecto que nos parecía a todos totalmente negativo, y cómo en tan solo 3 años, digamos, ahora somos nosotros los que estamos llevando a cabo un proyecto a pedido del organismo provincial y con el aval, digamos, del Ministerio de Justicia, y dicho sea de paso, con participación de todas las universidades nacionales, las facultades de Derecho de las universidades nacionales que están dentro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, como empezando un poco la exposición. Decía David que forman parte de este proyecto en distintos actores. Sí, de hecho forman parte fiscales, defensores, jueces y juezas de las 19 departamentales de la provincia de Buenos Aires, lo cual nos da una mirada integral, no solo por las diferencias que pueden haber, y de hecho hay en cada una de las jurisdicciones, sino también por el rol que ocupan, ¿no? Dentro del proceso penal. En este sentido, muchas veces, aún sin darnos cuenta, nos ponemos la camiseta que tenemos todos los días. Entonces, por eso está bueno este mix de roles que se está dando. Nosotros lo que hemos hecho, en primer lugar, hemos empezado este proyecto armando un esquema tentativo de ley, ¿no? De proyecto de ley. Ese esquema fue circulado por todos aquellos colegiados que quisieran participar. Luego de eso fue aprobado este esquema con algunas modificaciones, y en base a ello se crearon 6 comisiones, en las que están acá representadas por cada uno de nosotros, en las que se abordan distintas cuestiones. En ese sentido, yo estoy, digamos, a cargo como coordinador de la Comisión 1, David a cargo de la Comisión 2, la doctora María José Lescano, jueza de garantías en la ciudad de La Plata, de la Comisión 3, Natalia Giombi, jueza de responsabilidad en Bahía, de la Comisión 4, Celeste Souto, que todos ustedes la deben conocer, me imagino, de la Comisión 5, y Carlos Castaña, a cargo de la Comisión 6. ¿Cuál es el objetivo general? ¿Por qué nosotros decíamos que es importante esta ley? Primero, digamos, porque se nos da la posibilidad de regular a nosotros, o en parte proponer a nosotros como actores principales de este fuero, en base a las dificultades que hoy vemos, ¿no? en las que opera el fuero. Y en segundo lugar, porque siempre la 13634, si bien fue un avance significativo, siempre pareció un poco renga respecto a lo que es la ejecución penal juvenil. Y también respecto a las, digamos, control judicial de las condiciones de detención. Por eso el objetivo general que nosotros nos proponemos es brindar un mejor marco normativo que el actual, que tienda justamente digamos, a una reinserción social de las personas adolescentes que atraviesan un proceso penal. Como así también ampliar sus derechos y garantías cuando están privadas de libertad, y en particular cuando afrontan toda una situación, digamos, de vulneración de derechos en las instituciones de encierro. Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver qué se está tratando en cada comisión. La lógica de trabajo por comisión es una lógica de independencia absoluta, es decir, cada comisión se maneja con independencia, y luego se realizan plenarios en donde pueden participar todas las personas que están participando del proyecto, donde se toman decisiones respecto a los puntos controvertidos en las comisiones. La Comisión 1 está encargada de redactar, digamos, los fundamentos, propósitos, alcances y principios de la ley. En este sentido, lo que yo les quería marcar es que, por supuesto, se han tomado de base algunos documentos internacionales, en particular la Observación General número 24, dictada el año pasado por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y
la ley modelo sobre justicia juvenil, que fue redactada en el año 2014, también por las Naciones Unidas, por expertos de muy diversas naciones de todo el mundo. Entre los principios a incorporarse. Bueno, el nombre en primer lugar también era el que les referenciaba en primer lugar, aunque también lo tenemos que discutir. El proyecto de nombre es el que les decía en primer término Ramón, Ley de Ejecución para Personas Adolescentes, porque nos parecía un nombre que, sobre todo por lo inclusivo en términos de género, del concepto de personas adolescentes, y también por lo corto y preciso de la expresión. Pero eso también puede estar sujeto a debate. Entre los principios que nosotros reglamentamos, están los principios tradicionales, tanto del fuero penal juvenil, como los principios tradicionales, ¿no?, de lo que son la ejecución penal, es decir, la judicialidad y la legalidad. Yo lo que voy a referir ahora son otra serie de principios que quizás son un poco más novedosos. Y esto va atado de la mano de lo siguiente. La gran mayoría de los operadores que estamos participando en este proyecto consideramos que no debe regir ni siquiera supletoriamente la ley de ejecución penal de adultos. Eso, en tanto y en cuanto, iría en contra de la especialidad del fuero. Entonces nosotros, como algunos de los principios que me gustaría mencionarles como especiales, digamos, es por un lado la estricta aplicación del sistema acusatorio en la etapa de ejecución penal, que esto en la práctica muchas veces, y sobre todo en el fuero, a veces se ven alguna aplicación por parte de jueces que sigue, digamos, quizás siguiendo el modelo tutelar, toman o adoptan algún tipo de decisiones en contra de los intereses de las y los imputados, aun cuando no tienen, digamos, el sostén del Ministerio Público Fiscal en el mismo sentido. Luego, la regulación de la participación de la víctima en el proceso. Respecto a la participación de la víctima en el proceso, esto lo discutimos mucho en la Comisión 1, pero llegamos a un consenso, digamos. Nosotros entendemos que la víctima debe participar aún en la etapa de ejecución penal, pero su participación no debe ser vinculante. Es decir, ¿qué significa esto? Que a la víctima se le debe dar la posibilidad de participar. Ahora, si la víctima no participa, ello no trae aparejada ninguna consecuencia jurídica, ¿sí? Los actos son válidos en ese sentido. Pero sí es importante escuchar a la víctima cuando desea ser escuchada. Por supuesto que la opinión de ella no va a ser vinculante para la adopción de la decisión que el juez o jueza debe tomar en el caso concreto. Como tercer principio interesante a mencionarles es el enfoque pluridisciplinario, ¿no? Nosotros, hay tres enfoques que van a ser transversales a esta ley. Por un lado, el enfoque pluridisciplinario, por otro lado, el enfoque de género, y por otro lado, el enfoque de la justicia restaurativa, que eso por ahí luego David se puede encargar de contarles un poquito más. Pero toda la ley va a estar transversalizada por estas cuestiones, por la importancia de un enfoque pluridisciplinario, por la igualdad y la garantía de derechos especiales en condición del género, y por las salidas alternativas y por la permanente estimulación de procesos de justicia restaurativa que tiendan no a, digamos, a seguir insistiendo con la sanción, sino que tiendan a la resolución real del conflicto. Luego establecemos de forma específica la cláusula de igual garantía de derechos. ¿Esto qué significa la cláusula de igual garantía de derechos? Que en todos los casos, los niños, niñas y adolescentes van a tener los mismos derechos que lo que tienen los mayores. Y esto que parece que lo venimos repitiendo desde hace varios años, bueno, en la práctica siguen sin muchas veces verse reflejado. Por otro lado, también va a estar regulado el principio de humanidad, el principio de flexibilidad e individualización, y los principios derivados de los derechos humanos de igualdad y pro homine. El principio pro homine como cláusula de interpretación hermenéutica, y el principio de igualdad garantizando la aplicación igualitaria de la ley, pero no solo eso, sino que también garantizando la igualdad de condiciones
para las personas que acarrean un proceso penal, porque muchas veces nosotros como operadores del foro, bien lo sabemos, nuestros pibes sufren de discriminación por justamente haber atravesado un proceso penal. Entonces lo que viene a decir este proyecto de ley es que en estos casos el Estado, a través de medidas de acción positiva, debe regular y dar las mismas herramientas y posibilidades a cada uno y cada una de los jóvenes imputados. Esto es básicamente lo que estamos trabajando y avanzando en la comisión número 1. Hay varios otros temas que todavía nos resta analizar, así que respecto de lo que son los principios, los alcances y el propósito de la norma, este sería lo que se ha trabajado y en todo caso luego va a quedar abierta a preguntas. En segundo lugar, la comisión número 2, que está a cargo de David, a cargo no, David se la encuentra coordinando, se ha abocado al estudio de las medidas alternativas al procedimiento penal. Así, esta comisión se ha caracterizado por la convocatoria a distintos expertos en materia de justicia restaurativa. Entre otros estuvo el doctor Calvo Soler participando de las reuniones de esta comisión, por lo menos en una de esas. Como puntos salientes del estudio de la Comisión 2, por un lado, se prevé la incorporación, la posibilidad de adopción de diversas medidas de justicia restaurativa durante todo el proceso, ¿sí? Incluso planteando la posibilidad de ofrecer esto de manera periódica, es decir, aun cuando en una primera etapa del proceso no se ha querido acceder a esta forma o a este tipo de medidas, luego el imputado un tiempo lo puede solicitar. También se ha planteado la posibilidad de ampliar la posibilidad de remisión de los casos, incluyendo la posibilidad de que el juez o jueza interviniente evalúe la necesidad de continuar el caso, es decir, quitarle la exclusividad al Ministerio Público Fiscal respecto a la posibilidad de remitir un caso. Y por otro lado, la posibilidad, digamos, de estrechar vínculos con organizaciones de la comunidad para la realización de distintos convenios que tiendan justamente a una intervención más favorable sobre la persona adolescente. Eso es básicamente sobre lo que se está trabajando en la Comisión 2. No sé, vos, David, si querés agregar algo más a este gran trabajo que vienen haciendo en la Comisión 2, y me consta que hay un montón de magistrados y funcionarios participando. Recuerdo siempre por el Departamento Judicial de Mar del Plata a Mariana Gulminelli, que es una apasionada de la justicia restaurativa. Me parece que está bloqueado David, ¿no? Ahí está David. No, simplemente, Fede, agregar al excelente desarrollo que estás haciendo. Mariana es la que se está poniendo también al hombro la comisión. Esto es un trabajo mancomunado. Está Adrián, está Charly Castaña, somos varios operadores de los diferentes departamentos judiciales que venimos participando mancomunadamente en esto de la comisión. Y vos hablaste de los expertos, para no dejar afuera a Virginia Domingo, a Analía Findés de La Matanza, quienes tienen experiencia territorial. Ellos también vinieron como expertos externos a acompañarnos y a darnos prácticas restaurativas. Nosotros decimos que la práctica restaurativa tiene que ser un instrumento, digamos, cuasi obligatorio en el proceso penal juvenil y en cualquier instancia. La revisión de las medidas, la revisión de las sanciones, son institutos que nosotros en este proyecto de ley tenemos que incorporar. Es necesario que los operadores estemos capacitados. Siempre, en cada uno de los encuentros que hicimos desde la Comisión 2, pensamos que los operadores de justicia penal juvenil no tenemos esa capacidad de escucha.
Y para una práctica realmente restaurativa, que haya una pacificación social, que haya una solución pacífica del conflicto, pensamos que el operador judicial tiene que tener esa idoneidad que establece en la normativa internacional para trabajar en el fuero. Es por eso que nosotros desde la Comisión 2 también proponemos una capacitación constante, como establece la normativa internacional y nacional en la materia. Así que seguramente como uno de los articulados va también a ser apuntar al tema de la capacitación y que los operadores, si bien hay algunos operadores que no nacen con esa capacidad de escucha, pero sí que la vayan perfeccionando, que la vayan adquiriendo para poder tener una verdadera justicia especializada y restaurativa. Todo lo que podemos llegar a aportar hasta acá. Vamos a seguir trabajando fuertemente para tener el articulado. Bueno, gracias, David. Luego la Comisión 3, que está coordinada por María José Lescano, también viene desarrollando un gran trabajo en el cual se basa en la búsqueda de normativa comparada y en la jurisprudencia local con el objeto de normar los avances ya existentes, es decir, es una comisión que lo que va a regular específicamente son los derechos y garantías de aquellas personas adolescentes privadas de libertad. Yo tomé nota de algunas de las cuestiones que a mí me parecieron más interesantes que están abordando en la comisión. Por un lado, regular de forma específica las condiciones del ambiente físico de la institución de encierro, es decir, las condiciones de habitabilidad del espacio físico, dejarlo normado específicamente cuáles deben ser los estándares mínimos de estas instituciones. En segundo lugar, la estimulación permanente del contacto con la familia y el trabajo, digámoslo así, simultáneo con la familia, aun cuando la persona esté privada de libertad. Muchas veces pasa, ¿no? Los operadores del fuero van a saber entender esto, muchas veces nos pasa que cuando el chico está, o la chica está privada de libertad, parece ser que se aborda en gran medida cómo está el chico psicológicamente, pero se deja de lado la familia. Entonces, luego cuando llega el momento del egreso, se dificulta en gran medida en este momento, ¿no? Acá también se va a contemplar la posibilidad de mantener distintos contactos a partir de las videollamadas, por ejemplo, las tecnologías nuevas que el tiempo de pandemia nos están brindando, que también tenemos que tomar. Luego se van a regular de forma específica también los derechos especiales derivados del género, y en particular se contemplará la situación de las personas, las nenas, adolescentes madres, ¿no? Por otro lado, también pensábamos en incorporar el acceso a Internet como un derecho humano. Esto también se ha crecido, digamos, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, el concepto del Internet como un derecho humano a partir de esta situación generalizada de pandemia, regular el estímulo educativo, y la posibilidad, como derivada del principio de humanidad, la posibilidad de asistir el joven adolescente hombre al parto de sus hijos el día del parto o el día siguiente. Pero lo que me parece más importante de todo es esto último que les voy a recalcar. En la Comisión 3 está trabajando en la posibilidad, digamos, de establecer la prohibición absoluta de que la pena penal juvenil se cumpla en cárceles. ¿Por qué? Porque pierde su razón de ser. Hoy en día, ustedes bien saben que la gran mayoría de nuestros pibes y pibas, llegado un determinado momento, pasan a colmar nuestras cárceles. Yo nunca me voy a olvidar de una reunión que tuvimos con el Foro Penal Juvenil, creo que sí, justamente fue en el departamento de San Martín, donde invitamos a contarnos cuál era la realidad carcelaria a un jefe del servicio penitenciario. Y yo me preguntaba para mis adentros, ¿qué mal debemos estar si estamos invitando a esta persona cuando los pibes tendrían que estar en lugares del organismo provincial de niñez, que dependan del organismo provincial de niñez? Por supuesto, para esto se necesita un presupuesto alto, se necesita de la voluntad política de avanzar en este sentido, pero para eso estamos nosotros, para proponer las cuestiones que nos parecen adecuadas a los estándares internacionales. No sé, María José, si vos
querés agregar algo del gran laburo que vienen haciendo. Si la bloqueamos a María José, por favor. Sí, buenas tardes. El doctor Gómez Gómez va a presentar a la siguiente disertante. Y bueno, la siguiente disertante es la doctora Natalia Giombi, que es jueza del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca, del cual le vamos a ceder la palabra. No, yo de la comisión 3 estoy yo encargada, María José Lescano, Nati está en otra comisión. Ah, porque teníamos un orden. Y perdón, pero había un programa, un orden estipulado, nos habían adelantado que como es el primer panel y la agenda está muy cargada, de respetar los tiempos y el programa que con tanta dedicación los organizadores han como estipulado un orden, pero como ustedes quieran, por supuesto. Yo brevemente, digamos, para no desorganizar a Fede, que tiene ya preparada su exposición, bueno, como quería aclarar que estoy de coordinadora en la comisión 3, como ustedes ven, estamos trabajando en equipo, la verdad que me parece que lo valioso de este proyecto que estamos preparando es que a la inversa de cómo fueron aprobadas las leyes del fuero, la 13298 y la 13634, esta normativa tiene su génesis en las preocupaciones que tenemos los operadores, en las dificultades que vemos en la práctica y en la necesidad de contar con herramientas jurídicas para realmente plasmar lo que propone el paradigma de la convención. Entonces, me parece muy importante señalar que es a la inversa, no es un instrumento normativo que se impone de arriba hacia abajo, sino que surge del terreno hacia el texto concreto positivo de la ley. Así que si pudiera salir en el Poder Legislativo, creo que sería un gran avance en términos de reconocimiento de los derechos del niño. Fede sintetizó perfecto lo que hemos venido trabajando. Quiero destacar que acá también está en la reunión Adrián Grimaldi, están Federico Barbosa, Martín Feller. Realmente se aprende muchísimo en los debates internos que tenemos en cada comisión, y es importante poner de relieve el esfuerzo, porque es ad honorem con este tema de la pandemia, con todos los problemas de conectividad, y así todo con vocación estamos tratando de terminar este trabajo. Particularmente a nivel personal, me parece fundamental contar con una reglamentación sobre los derechos de los jóvenes privados de la libertad y las mujeres, en el sentido, porque en La Plata nosotros lo que hemos tenido de gran dificultad cuando empezó a operar el sistema es que se notó la falta de política pública de lo que se buscaba después de la sanción de la 13298 y la 13634, es decir, inmediatamente empezó a haber pluralidad de habeas corpus colectivos en donde no solamente se denunciaba violaciones concretas, sino que se empezaban a reclamar que un juez disponga o decida sobre cuestiones de habitabilidad, de alimento, de salud, de trabajo. Entonces, realmente era un esfuerzo demasiado para una sola persona, porque eso tiene que ser consensuado dentro de un poder del Estado, es decir, puede ser arbitrario o puede ser incluso demasiado excesivo para las competencias que tiene un juzgado. Y eso en detrimento de los derechos de los jóvenes que están privados de la libertad. Me parece también muy interesante que con el aporte de los que integramos en la comisión, hay un nuevo enfoque de las medidas, es decir, Paz Rodríguez en ese, sobre todo, aportó, y todos coincidimos de esta idea de trabajar con la justicia restaurativa aún después de que existe una condena, y esta idea clara de que el servicio penitenciario no es la herramienta o el camino que pensó la convención para crear un sistema especial de ejecución de medidas. Y sobre todo, me parece importantísimo, y lo hemos estado hablando, sobre todo cuando tengamos que hablar sobre la ley de salud mental y los no punibles y las medidas de seguridad, que este sistema penal no puede ser concebido al margen de una mirada integral, no solamente entre las distintas disciplinas, sino por sobre todo entre el articulado institucional. Es decir,
es fundamental, como dijo Fede, trabajar con este principio de flexibilidad, en donde un eslabón, que puede ser el punitivo, pueda articularse sin ninguna dificultad con los otros ámbitos del sistema de promoción y protección de derechos. Bueno, nuestro desafío es grande, también es complejo lograr sintetizar en una ley todas estas cuestiones. Fíjense que también abarcaríamos lo que está previsto en la ley de ejecución de adultos sobre, por ejemplo, el estímulo educativo, que en la provincia no está previsto para jóvenes. Y bueno, y estas cuestiones de qué rol cumple la familia acompañando a un joven infractor de la ley, que por supuesto tiene que tener una mirada especial y no como un acompañamiento que pueda existir solo respecto de los adultos. También trabajamos en el abordaje de los colectivos con una mirada de género, pero también con una mirada para los géneros, con las diversidades, que necesita un tratamiento de privación de libertad, en donde las personas puedan tener sus derechos para ejercer, digamos, si es necesario, con separaciones en distintos ámbitos tratamentales, y también donde puedan tener permisos de visitas, o salidas, e incluso también regular o prever algo sobre las visitas íntimas. Y también una cuestión muy novedosa que surgió a partir de esta pandemia es tener prevista alguna situación para que los operadores judiciales y los operadores del Poder Ejecutivo puedan mínimamente articularse cuando surgen situaciones de excepción, como puede ser esto del COVID, porque hemos visto que una situación extraordinaria impacta sobre un conjunto de otros derechos en relación a los jóvenes que están privados de la libertad. Bueno, vuelvo a agradecer, es un lujo estar con los compañeros trabajando en las distintas comisiones, y no tengo dudas que va a ser un producto muy, muy importante para todos nosotros, y que va a mejorar notablemente el desempeño del funcionamiento del sistema de justicia penal juvenil. Gracias. Muchas gracias, doctora. Fede, ¿quieres agregar algo más? Sí. No sé cuánto tiempo nos queda, porque en base a eso sé que estamos un poco jugados, entonces si quieren les comento yo brevemente en qué están trabajando las otras 3 comisiones. La comisión 4, que está a cargo de la doctora Natalia Giombi, que en un ratito también nos va a disertar respecto del juicio por jurados, un gran tema, está abordando una cuestión que a mí me encanta, que es el control judicial sobre las condiciones de detención. Esto es algo fundamental y muy novedoso en tener una ley específicamente un apartado sobre control judicial de las condiciones de detención. Dentro de esta cuestión se están abordando las siguientes temáticas que ahora les paso a decir. Por un lado, el régimen convivencial dentro de las instituciones de encierro y en particular las sanciones disciplinarias. Esto es algo fundamental y realmente es lo que quizás motorizó todo el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque lo que veíamos nosotros como operadores es que las sanciones disciplinarias operaban en la nebulosa, digamos, ¿no? No hay, si bien hay determinados protocolos, el director en el régimen penal juvenil, el director el director de cada una de las instituciones, sigue funcionando como una especie de buen padre, ¿no? Como un resabio de lo tutelar y violándose todo tipo de garantías respecto al procedimiento a tomar cuando se busca sancionar por alguna conducta a un joven. Y lo que se pretende es poner, digamos, en marcha una nueva concepción de cómo abordar el conflicto en las instituciones de encierro a partir de la idea de justicia restaurativa y de todo el trabajo que viene llevando adelante en los nuevos comités que se han creado en las unidades penitenciarias con este objeto, que en todo caso luego se le puede preguntar a Natalia sobre esta cuestión. Esa misma comisión también va a trabajar sobre la revisión periódica de la necesidad de mantener la detención, es decir, el control periódico de la detención,
también va a abordar una cuestión muy compleja que ha generado debate hacia el interior digamos, de quienes estamos llevando a cabo este proyecto, que es el juez competente para unificar las penas cuando estamos frente a un joven que ha cometido delitos tanto de adulto como de niño adolescente. Y también van a abordar la necesidad del control periódico de las medidas de seguridad, que este es un tema muy importante, el cual siempre marcamos con David las desigualdades que se producen en cada departamento judicial. Por ejemplo, departamentos judiciales como Mar del Plata, aun cuando estemos frente a delitos graves, las medidas de seguridad no duran más de un mes y medio, y en otros departamentos judiciales duran más de un año. Incluso me ha pasado de ver un chico que ha entrado a los 15 años a la institución de encierro con una medida de seguridad y ha salido a los 18 años de edad. Esto no puede suceder, no puede darse esta desigualdad, y esto se puede regular a partir del control periódico de forma procesal. La Comisión 5, que está a cargo está coordinada por Celeste, tiene el objeto de abordar, digamos, la privación, digamos, las condenas que no son de efectivo cumplimiento en una institución de encierro, y todo lo que es el ámbito de aplicación del centro de referencia. Esto último es importantísimo, dejarlo contemplado en una ley, porque cada vez que llega una nueva gestión, parecería ser que el centro de referencia cambia su competencia, ¿no? Y es un problema que vemos en todas las jurisdicciones, que no queda claro el alcance. Entonces, basta de protocolos, basta de reglamentación administrativa, esto tiene que quedar normado en la ley. ¿Cuál es la función del centro de referencia? ¿Cuál es el objeto del centro de referencia? Ahí en la comisión se está planteando la posibilidad de establecer en cada una de las departamentales establecimientos de atención ambulatoria que sean de cercanía a los barrios de cada uno de los jóvenes, y luego se están analizando toda una serie de medidas tendientes a garantizar el principio básico de esta ley, que es evitar el encierro, evitar la detención como último recurso. Por eso se abordan distintas formas o mecanismos que tienden a evitar justamente el encierro. Por eso se prevé la privación de libertad domiciliaria, se prevé la posibilidad de realizar o de mantener una detención en una comunidad terapéutica, y también siguiendo las reglas de Tokio, y esto es muy interesante, toda una serie de medidas que se proyectan como de cumplimiento de pena en cada caso, que podrían llegar a ser, esto también está contemplado en la ley de Naciones Unidas que yo les comentaba, asistencia a programas educativos, asistencia a programas de capacitación laboral, participación en programas deportivos, recreativos o culturales, participación en tratamientos médicos o psicológicos, orientación periódica de un servicio interdisciplinario. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que se están abordando. Y hay un instituto específico que también, esto si se llega a ver luz, en realidad mejor dicho, es muy interesante, muy novedoso a nivel latinoamericano, que es la compensación de la pena, ¿no? La posibilidad ante determinadas cuestiones o situaciones, circunstancias específicas, como por ejemplo el daño sufrido por un imputado en una institución de encierro, compensar la pena, ¿sí? Esto viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso reciente del año pasado contra Brasil, y es un instituto muy interesante que luego, si se abre a preguntas, podemos hablar un poquito más de esto. Y finalmente, la Comisión 6, que está coordinada por Carlos Castaña, se dedica al estudio justamente de distintos institutos relacionados con la pena de efectivo cumplimiento en institución de encierro, y con todo lo que tiene que ver con el después, o esa nebulosa que yo les comentaba, que muchas veces vemos entre digamos, el paso del adentro al afuera, que también es muy complicado en muchas ocasiones. Acá volver a recalcar esto, la autonomía de la presente ley, y como esta ley es autónoma, se prevén toda una serie de institutos autónomos a los que uno está acostumbrado a escuchar y a aplicar en la ley de adultos. Acá es muy interesante el tema también de cómo es que un joven adolescente condenado puede acceder a cada uno de estos institutos. Acá
el tema de la progresividad funcionaría como un piso, pero no como un techo. ¿Qué significa esto? Significa que no necesariamente se van a tener que cumplir plazos específicos para acceder a cada uno de los beneficios, sino que el juez puede, de forma discrecional, si observa que la situación concreta es beneficiosa, aplicar uno de estos beneficios antes del plazo que está establecido. Ahora, cuando pasa ese plazo, ese beneficio se convierte en un derecho, y este joven, accede de forma inmediata a cada uno de estos beneficios. Bueno, también se está trabajando mucho justamente en lo que yo les decía, en el pase, en cómo se elaboran los informes psicológicos y los informes sociales respecto de estos pibes que están por salir, y se plantea establecer un programa justamente de apoyo y supervisión a los liberados, que la estrategia de este programa sería personalizada y pautada por objetivos a cumplir. Bueno, esto es más básicamente todo lo que se está trabajando. No sé si tenemos un mínimo tiempo para escucharla a Natalia, a Carlos y a Celeste, si quieren hacer alguna acotación específica de lo trabajado en sus comisiones, y lo que estaría bueno es en escuchar preguntas, comentarios, observaciones y sobre todo críticas a cualquiera de estas cuestiones, que por supuesto estamos abiertos, y veo muchísimos operadores del fuero, como la doctora Claudia Olivera, por ejemplo, que me da gusto que estén presentes y escuchar a ver qué piensan de todo esto. Muchas gracias por el tiempo, por la invitación y por la visibilización de esto que para nosotros es tan importante, que tantas horas le estamos metiendo, y no es por otra cosa que por tener una justicia cada día mejor, una justicia con cada día más herramientas, una justicia que pese a la pandemia sigue trabajando, una justicia que tienda justamente a estar cada día más legitimada. Y por eso necesitamos un compromiso de todas y todos nosotros, para que la justicia sea legitimada en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Adler. De tiempo estamos, sí, atrasados.